Bueno, pues entonces. ¿Ya inicio, doctor, o me espero poquito? No, adelante. Si quieres, vamos comenzando, por favor. Bien. Vamos a ver lo que son las fracturas del carpo, metacarpo y falanges. Lo que son las fracturas de los huesos de la mano son una de las causas más frecuentes de atención en urgencias. Las fracturas de las falanges suponen el 50% de todas las fracturas de la muñeca y de la mano. Se presentan dos curvas de incidencia. La primera es en jóvenes deportistas y la segunda es por accidentes laborales. Vamos a empezar con lo que son las fracturas del carpo. Las fracturas de los huesos del carpo, con excepción del escafoides y aquellas relacionadas con la osteonecrosis, son poco comunes y su reconocimiento puede ser problemático en la consulta. De las fracturas presentes, las del carpo piramidal, las del hueso piramidal se presenta un 38% de los casos. Estas fueron las más frecuentes, según estadísticas. Y las del trapezoide se presentan con un 3% con menor frecuencia. Estas fracturas del carpo afectan casi siempre a personas jóvenes. Muchas veces son subestimadas clínicamente en el momento del primer examen en la urgencia y gran parte de ellas son tratadas de forma incorrecta. La resonancia magnética es de gran valor ante la sospecha de lesiones ocultas. El riesgo de enfermedades postraumáticas se incrementa de manera significativa si no se reducen las fracturas. Las asociaciones de lesiones de atrapamiento nervioso, roturas tendinosas, lesiones ligamentosas y neurovasculares también deben sospecharse ante este tipo de lesión. Los 8 huesos que conforman el carpo se interrelacionan entre sí en un espacio cerrado y pequeño. Por eso las fuerzas que los dañan rara vez provocan una sola lesión en un hueso en especial. Con la excepción de las fracturas del escafoides carpiano y las fracturas asociadas al semilunar con osteonecrosis establecida, las de los huesos carpianos son menos comunes y su reconocimiento, como ya lo había mencionado, es más problemático a la hora de la consulta. Algunos tratamientos, tenemos lo que son los yesos. Este método de tratamiento, tanto incruentos como no incruentos, estos se emplean en cada caso. Se utilizan yesos seriados durante un periodo de 4 a 6 semanas. Está el tratamiento quirúrgico. Este se reserva para casos particulares como lo son las fracturas luxaciones, carpometacarpianas y pseudoartrosis. Y también están los implantes, como son los de las clavijas percutáneas, enclavijado a cielo abierto asociado con tornillos de microfragmentos y minifragmentos hasta placa con tornillos. Bueno, esta incidencia en las fracturas como son agudas, tiene un reposo, por así decirlo, de menos de 3 semanas. En lo que son las subagudas, estas es de entre 3 a 6 semanas y el crónico supera las 6 semanas.
Aquí pues se evalúa la incidencia de fracturas de los distintos huesos carpianos por separado. Otro tipo de datos es que se presenta más en varones con un 36%, 18% en mujeres y se presentan 58 fracturas del hueso. Y las edades en las que es más, la incidencia es más alta es en la edad de 19 a 79 años de edad. También aquí tenemos otras incidencias como son las fracturas del piramidal con 22 casos, lo que son el hueso ganchoso 16 casos, hueso grande 6 casos, el trapecio, el pisiforme y el semilunar son 4 casos y el que menos se nota es el de trapezoides con 2 casos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, vamos a continuar ahora con las fracturas del metacarpo. Estas son más frecuentes en varones, sobre todo coincidiendo con los grupos de edad ya mencionados. Los factores a considerar en las fracturas de los metacarpianos y de las falanges permiten su clasificación. Son la localización intra o extraarticular, la presencia de conminución, el desplazamiento, asociación de fracturas múltiples o lesiones de tejidos blandos. Vamos a ver un poco de la anatomía de estos. Los metacarpianos forman la concavidad palmar de la mano. El segundo y tercer metacarpiano permanecen prácticamente fijos a la articulación del carpo, mientras que el resto son más móviles. Como morfología de la cabeza de los metacarpianos, esta provoca una rotación de los ejes de los dedos durante el movimiento de flexión. Así, mientras en extensión son paralelos, en la flexión conjunta de los 4 dedos largos convergen hacia el tubérculo del escafoides. De igual manera, en la flexión de la articulación del primer dedo se produce una rotación que hace que se dirija hacia los demás dedos y esto es importante al evaluarlos. Los 4 dedos convergen hacia el tubérculo del escafoides en la flexión conjunta. Algunos de los defectos de rotación en la reducción de la fractura de los metacarpianos. Estas fracturas representan un tercio de las fracturas de la mano. Se dividen entre fracturas del primer metacarpiano y fracturas del segundo al quinto metacarpiano, ya sea por comportarse de manera diferente. Ahora, como fracturas del segundo al quinto metacarpiano están las fracturas de la diáfisis. Estas pueden ser transversa, oblicua, corta o larga, como espiral o conminuta. Las fracturas transversales suelen tener un apex dorsal debido a la acción de los músculos interóseos. De las deformidades, la rotación es la que más secuelas funcionales producirá y debe ser buscadas con los dedos en flexión. Donde el dedo afectado pierde el paralelismo con los demás. Y su tratamiento conservador está indicado para fracturas reducibles y estables, como aquellas fracturas con angulaciones menores de 10 grados en los dedos segundo y tercero, 20 grados en el cuarto dedo y 30 grados en el quinto dedo. Las fracturas transversales y oblicuas cortas se puede realizar una reducción cerrada y estabilización mediante agujas de Kircher intramedulares, agujas cruzadas y mediante técnica de Iselin
cuando exista defecto óseo o bien fractura luxación. En las fracturas oblicuas largas y espiroideas está indicada la osteosíntesis con tornillos interfragmentarios a compresión. Esta síntesis permitirá reducir el tiempo de inmovilización. En lo que son las fracturas abiertas, se tiene que realizar las mismas pautas de tratamiento que las de cualquier otra localización. Vamos a pasar a las fracturas del cuello, de las mismas fracturas del segundo al quinto metacarpiano. Son lesiones secundarias a traumatismos directos sobre la cabeza del metacarpiano, provocando un desplazamiento en flexión de la cabeza con o sin desviación lateral o mal rotación. Su localización más frecuente es en el quinto metacarpiano, la denominada fractura de boxeador. Su tratamiento consiste en una inmovilización de 3 semanas, manteniendo la articulación metacarpo-falángica en flexión de 80 grados y una sindactalización con el cuarto radio para prevenir la rotación. Cuando la fractura es desplazada, se realiza la reducción mediante la maniobra de Haas. El tratamiento conservador son tolerables angulaciones de hasta 40 grados en el quinto metacarpiano, 30 grados en el anular y solo 10 grados en el segundo y tercer dedo. Se debe indicar un tratamiento quirúrgico, normalmente de forma cerrada, mediante agujas de Kirchner. Fracturas de la cabeza. Estas fracturas de los metacarpianos son menos frecuentes, pero requieren una mayor exigencia en cuanto a la reducción anatómica. Por eso se intenta la reconstrucción con síntesis abierta siempre que sea posible. La base de los metacarpianos. Las fracturas de la base del quinto metacarpiano son más frecuentes que las del resto de los metacarpianos. Esta puede ser extraarticular, siendo tratada igual que el resto de los metacarpianos, o puede ser una fractura luxación. En ese caso se produce un desplazamiento hacia el dorsal y proximal del fragmento distal por tracción del extensor cubital del carpo. Si este tipo de lesión no se reduce correctamente, puede originar una consolidación viciosa que producirá dolor articular y disminución de la prensión de la mano. Luxaciones carpometacarpianas, ya lo habíamos mencionado, es importante que no pase de inadvertida una luxación carpometacarpiana. Esta exige una reducción y estabilización quirúrgica, por lo que en el estudio de radiografía será importante la proyección lateral. En las fracturas del primer metacarpiano, la fractura de la base del primer metacarpiano presenta un fragmento distal desplazado en aducción y flexión. Su tratamiento consiste en una reducción cerrada de la fractura e inmovilización y fijación de esta. También se encuentran las fracturas de Bennett. Esta es una fractura de luxación intraarticular en 2 fragmentos. La diáfisis se luxa radial, dorsal y proximalmente por la tracción sin oposición del abductor largo del pulgar. Su tratamiento es quirúrgico. También están las fracturas de Rolando. Esta consiste en una fractura en forma de Y o T en la base del primer metacarpiano.
sin producir un desplazamiento diaficiario. Es menos frecuente y requiere una reducción anatómica para evitar la artrosis postraumática. Su tratamiento se realiza mediante la colocación de agujas intermetacarpianas, según la técnica de Iselin, o bien una colocación de un fijador externo. ¿Alguna duda, perdón, hasta aquí? No, todo No. bien. Bien, vamos a pasar por último a lo que son las fracturas de la... Aquí se presentan fracturas estables, no desplazadas o mínimamente desplazadas y no articulares. Se debe intentar una entrada de un tratamiento conservador. Si la lesión es reductible, se conseguirá con tracción longitudinal y en algunos casos con maniobras de rotación. En caso de fracturas con desplazamiento de fragmentos articulares, alteraciones rotacionales de 15 grados o 6 milímetros de acortamiento, se recomienda un tratamiento quirúrgico. Como fracturas de la falange distal está la fractura de tuberosidad. Esta es una zona muy frecuente de fractura en las falanges, pues por ser la más expuesta. Se producen generalmente por un mecanismo de aplastamiento que en muchos casos suele implicar conminución y gran afectación de partes blandas. Habitualmente son fracturas estables por la presencia de la uña en el dorso y los septos cutáneos fibrosos en el pulpejo. Las fracturas cerradas son muy dolorosas debido al hematoma subungual. Es prioritaria su evacuación mediante punción transungual. Las fracturas de la falange media y proximal se encuentran la fractura de la epífisis distal. Estas se clasifican en dos tipos de fracturas, extraarticulares e intraarticulares. Las extraarticulares del cuello son raras, son fracturas inestables que requieren tratamiento quirúrgico. Se debe intentar una reducción cerrada y síntesis con agujas de Kirchner, pero si no es posible se hará una reducción abierta con agujas de Kirchner o placas condilias. Ahí me equivoqué. Lo que son las intraarticulares se clasifican según la clasificación de London. Fracturas diaficiarias estables, se puede controlar la rotación mediante una férula y una sindactilia de uno o más dedos adyacentes durante 3 semanas y sindactilia simple 2 semanas más. Las no estables, si se trata de una fractura transversa, se puede realizar tanto una síntesis cerrada con agujas de Kirchner endomedulares o en forma de X, como una reducción abierta y síntesis con placa. Fracturas de la epífisis proximal de la falange media. Están las fracturas volares de la base. Están las estables cuando afecta a menos de 40% de la superficie articular. Si el fragmento afecta más del 40% de la superficie articular, se considera inestable y el tratamiento debe ser quirúrgico mediante reducción cerrada y agujas de Kirchner. Las fracturas
pisoepifisarias son las lesiones más devastadoras de esta articulación, afectando a toda la superficie articular y colapsando la metáfisis. El tratamiento más recomendado es la reducción abierta y síntesis o la tracción elástica. Y las fracturas dorsales de la base, la abulsión de la banda central del aparato extensor, si el fragmento óseo es pequeño, se extirpa y se reinserta la banda. Si el fragmento es grande, se reinserta con un tornillo o una aguja de Kirchner. Fracturas de la epífisis proximal de la falange proximal. Las lesiones de los ligamentos colaterales no suelen producir inestabilidad y basta con inmovilización de la articulación a unos 60-70 grados de flexión. Y eso es todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, excelente. Está muy completa esta presentación. Me gustaría únicamente explicar, hay una maniobra importante que se mencionó también en esta presentación y voy a tratar de compartir mi pantalla. Ok, bueno, a ver, ok, voy a compartir mi pantalla nada más para mostrarles cuál es la maniobra o cuál es el examen que nosotros vamos a utilizar cuando estemos ante una lesión de los metacarpianos o también de las falanges, porque como ya se comentó en la presentación, mucho tiene que ver cómo nosotros vamos a abordar el problema. Bueno, ay, caray. Cuando nosotros estamos ante una lesión del metacarpiano de la falange, esta lesión puede condicionar una deformidad, una angulación del dedo o una desviación por torsión del dedo, tanto la fractura del metacarpiano como la fractura de la falange. Y nosotros vamos a definirnos por el manejo conservador, como se mencionó en esta presentación, basándonos en el trazo fracturario, si es estable o si es inestable. Y también basándonos en la deformidad que está condicionando la fractura. Entonces, en la imagen de nuestra izquierda tenemos el tubérculo del escafoides y podemos observar lo que se mencionaba o lo que se describía en la diapositiva, que los 4 radios, los 4 dedos deben de orientarse hacia el tubérculo del escafoides y no debe de haber una superposición de un radio sobre el otro, de un dedo sobre el otro. Deben de continuar perfectamente bien alineados con esta maniobra clínica que estamos viendo en nuestra imagen izquierda, ¿de acuerdo? Y lo que estamos viendo en nuestra imagen derecha es, en cambio, una lesión que quizás sea en el metacarpiano, quizás sea en las falanges, pero que ha producido una desviación en el eje de flexión del cuarto dedo, ¿de acuerdo? Sí lo pueden ustedes notar ahí en la imagen, es en la imagen, ahora estamos en la imagen de nuestro lado derecho. Tan es así que con la flexión, el cuarto dedo se superpone al tercer dedo, invade el trayecto de flexión del tercer dedo, ¿de acuerdo? Y ahí, bueno, nos trazan para mejor explicación, nos trazan esas líneas punteadas imaginarias, las cuales muestran el eje de flexión de cada dedo, ¿verdad? Entonces, ahí está cuál es el ejemplo de una alteración. Y cuando nosotros observamos una alteración de este tipo, como en la imagen de la derecha, entonces ya sabremos que estamos ante una lesión, una fractura que ha producido una deformidad, tanto como angulación en el plano volar o en el plano anteroposterior, como también una desviación por torsión, ¿de acuerdo? Bueno, sí está claro este ejemplo, es de mucha utilidad esta maniobra clínica. ¿Sí está claro? Sí, doctor.
Perfecto. Ok, bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda que tengan hasta aquí? No, doctor, bien. ¿Todo más o menos claro? Ok, excelente. Entonces, bueno, yo les confirmo, hasta aquí terminamos con la clase. Yo les confirmaré, por favor, el día de mañana. Si me es posible, haré todo lo que esté a mi alcance para poder, para que podamos tener la clase del día de mañana. Si no fuera así, pues yo les aviso en el transcurso de la tarde, ¿de acuerdo? Doctor. Sí. Gracias. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Entonces, lo del domingo, ¿el primer equipo ya es confirmado? Sí, claro. Sí, sí, sí. El ¿A qué hora domingo, sería? ¿qué horario ustedes prefieren? No sé, entre 9, 10 de la mañana. El taller durará aproximadamente 2 horas y media. No sé, ¿qué horario prefieren ustedes? Ay, pues, por mí el horario que sea, pero no sé los demás, doctor. Ah, ok, ok. Bueno, perfecto. Pues ahí, si alguien, pues hagan un consenso ahí entre ustedes, pero mi propuesta es que sea a las 9:30 de la mañana, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Ok. Si ustedes ponen otro horario, háganmelo saber, ¿de acuerdo? Doctor. Sí. Bueno, excelente. Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. Que estén muy bien. Hola, doctor. Igualmente.